listos para empezar. ¿Estamos listos ahora sí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Dani. Entonces empecemos. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro seminario del Departamento de Economía. Hoy tenemos como invitado a Carlos Esteban Posada. Carlos Esteban Posada es profesor investigador de la Escuela de Economía de la Universidad de AFIT. Carlos Esteban Posada va a presentarnos hoy un trabajo del cual yo soy coautor junto con el profesor Remberto Reynolds de nuestra facultad, por lo que, yo en algún momento, Carlos Esteban me va a ceder la palabra para participar de la conferencia. Muchas gracias a todos, Carlos Esteban. Bienvenido y gracias por aceptar venir a compartir este trabajo con el auditorio. Adelante, Carlos Esteban, tienes la palabra. Muchas gracias, Wilman. Buenos días. Gracias por su asistencia y me da pues mucho gusto regresar, aunque sea de esta manera, a la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, en la que yo pues trabajé muchos años. Como decía Wilman, le voy a presentar, Wilman y yo vamos a presentarles un resumen de un trabajo que hicimos y que ya salió en borradores de economía de la colección de la Escuela de Economía de la Universidad de Antioquia, la facultad, y también como un documento de trabajo de el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad de AFIT. Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Los comentarios y preguntas de ustedes son muy bienvenidos. En cualquier momento pueden levantar la mano y hacer sus preguntas o comentarios. Muy bien. Entonces, voy a ver si puedo ampliar esto. Sí, presentación desde el principio, perfecto. Eso. Entonces, el título, como ustedes ven, es Caída y convergencia de las tasas nacionales de inflación. Presentación de un trabajo reciente con Wilman y con Remberto Reynolds. La presentación tiene las siguientes partes: una introducción, el modelo teórico y las hipótesis a probar, ejercicios econométricos y principales resultados, y las conclusiones. La inflación de Estados Unidos ha caído desde 1982 y luego, entre 2009 y principios de 2021, ha permanecido en niveles bajos. Las inflaciones de otras economías han seguido con rezagos el patrón de Estados Unidos. El objetivo entonces de este trabajo es explicar por qué las demás economías han seguido dicho patrón y si se ha observado un proceso de convergencia de las diversas tasas de inflación a la tasa de Estados Unidos. En este gráfico podemos ver la tasa de inflación de Estados Unidos, series mensuales desde enero de 1960 hasta enero del 2021. El indicador de inflación aquí es el aumento del índice de gastos de consumo personal, excluyendo alimentos y energía, que como ustedes saben es bastante volátil. Ahí se ve que más o menos desde 1982 empieza una caída de esa inflación y luego
se ha puesto en niveles bastante bajos hasta fines de el 2020. En este momento hay como una discusión, digámoslo así, en Estados Unidos sobre si es probable que empiece de nuevo a subir la inflación, pero nuestro trabajo, digamos, se hizo con estadísticas hasta 2020. La muestra nuestra tiene 31 economías, Estados Unidos y otras 30. Es una muestra que la escogimos teniendo estos criterios. Primero, que tuviera información suficiente, que pudiéramos acceder a información suficiente sobre las distintas variables que necesitábamos. Y en segundo lugar, que fueran economías con moneda propia y economías nacionales con moneda propia. Por tanto, la Unión Europea o los países que pertenecen a la Unión Europea y zona euro no las cogimos. Tampoco cogimos países africanos, ahí básicamente por problemas de información. Entonces quedaron 30 países más Estados Unidos. Ustedes ven que desde 1998 hay una caída de la inflación para ese promedio de las 31 tasas de inflación. Entre el 97 y el 98 hay un aumento muy grande, pero se debe a un país en particular, Bulgaria, que tuvo una especie de hiperinflación, pero muy corta. A Bulgaria lo dejamos pues en la muestra. Otro criterio para la muestra que me faltaba decirles es países que no tuvieran a lo largo de este periodo inflaciones que pudieran llamarse hiperinflaciones. Pero como Bulgaria fue muy cortico ese proceso y solo se pudo captar en el primer año esa hiperinflación, entonces lo dejamos en la muestra. De manera que los resultados econométricos pues hacen referencia pues a esa muestra de 30 países, pero repito, yo creo que es bastante representativa. De América cogemos a Canadá, México, varios países centroamericanos y varios suramericanos, incluyendo a Colombia. De Europa hay varios que no están en la zona euro, y de Asia hay varios. De manera que en nuestra opinión es bastante representativa la muestra. Sobre este tema de convergencia internacional de tasas de inflación, la literatura se concentra principalmente en el caso de la zona euro, con trabajos como los que aquí muestro, menciono, pero son trabajos que no son recientes y, repito, se concentran en la zona euro. Nosotros, la diferencia es que nuestro trabajo es más reciente, no se concentra en la zona euro y quisimos ver entonces si para otros países se podía hablar de que han seguido un patrón similar al de Estados Unidos, es decir, empezar a bajar la inflación y que convergieran sus tasas de inflación a la de Estados Unidos. Lo primero que hicimos fue armar un modelo teórico para guiar el ejercicio econométrico. El modelo teórico es un modelo de una pequeña economía abierta con un nivel de precios nominales que tiene alguna relación con el de Estados Unidos.
está diseñado para una economía que abierta, que solo produce y comercia bienes internacionalmente transables, enfrenta una demanda ilimitada por su producción y tiene tasa de cambio flexible. Es decir, es un modelo muy muy sencillo, digámoslo así, y tiene 3 ecuaciones. La primera ecuación, ¿qué dice? En el lado izquierdo tenemos el nivel de precios de una de esas 30 economías, o sea, economía que no es Estados Unidos, una de ellas, y en el lado derecho tenemos un factor lambda, el nivel de precios de Estados Unidos, P estrella es el nivel de precios de Estados Unidos, y la tasa de cambio nominal, o sea, el número de unidades monetarias de esa economía por dólar, la tasa de cambio nominal. Ustedes estarán ya adivinando que lambda equivale al inverso de la tasa de cambio real. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente: coger estadísticas del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial para crear la base de datos con las cifras para cada país de frecuencia trimestral, y lambda lo calculamos como, digámoslo así, lo dedujimos numéricamente de la propia ecuación 1, ¿no es cierto? Pero lambda, decía yo, ustedes pueden estar adivinando qué es el inverso de la tasa de cambio real, cuando la tasa de cambio real se calcula como teniendo en cuenta todos los precios y la tasa de cambio nominal, ¿no es cierto? Muy bien, la ecuación 2, entonces la ecuación 1 es una cosa muy sencilla. La ecuación 2 es la siguiente, es una hipótesis, decimos que la tasa de cambio de ese país en un periodo T es un promedio de la tasa de cambio que había en el periodo anterior y de una expectativa racional de la tasa de cambio, o sea, lo que se espera en el periodo T, la expectativa, minúscula dice que es la expectativa en el periodo T de lo que sería la tasa de cambio real en T más 1. Y hay un elemento transitorio o un error, si se quiere, de expectativas, ¿no es cierto? Esta formulación es bastante usual en macroeconomía. Considerar que la tasa de cambio es un promedio ponderado de expectativas adaptativas y de expectativas racionales. Suponemos que el error tiene una distribución normal con media 0 y obviamente, como suponemos que es distribución normal, la varianza es constante, es decir, un puro error impredecible. La tercera ecuación es una hipótesis muy simplificada. Vamos a suponer que la expectativa que hoy se hace para la tasa de cambio de mañana es igual a lo que se espera hoy para mañana de un indicador de política monetaria. Tau es un indicador de política monetaria. Pero se acepta que puede haber un error de expectativas, ¿no es cierto? Un error de expectativas, en ese caso, es similar a lo que se supuso en el caso, para la ecuación anterior, que tiene una distribución normal con media 0 y no es heterocedástico, o sea, es impredecible. Es impredecible porque la varianza se supone que es constante. Entonces es un modelito muy sencillito y lo que vamos a considerar como indicador de política monetaria, es decir, lo que se espera en el caso del país, de la economía J, lo que se espera hoy
lo que se espera hoy como su indicador de política monetaria es lo siguiente, lo que está en el lado derecho, es la relación entre la tasa de política de Estados Unidos en el periodo T y la tasa de interés de Estados Unidos y en el denominador la tasa de interés de política de la economía J en el periodo T. Aquí vale la pena aclarar que un criterio nuestro para seleccionar el país en la muestra, para dejarlo en la muestra o no, es que tenga una política monetaria que se pueda resumir su postura de política monetaria en términos de una tasa de interés. Pero eso es corregido por la relación entre la inflación de ese país, del promedio, el promedio de todo el periodo muestral, o sea, lo que llamaríamos el componente permanente de su inflación, y la inflación también promedio de Estados Unidos, su componente permanente. O sea, es la relación entre las tasas brutas de interés de política en términos reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor tasa de interés de ese país J en términos reales, mayor es cuanto mayor sea el lado derecho para ese país, cuanto mayor sea el lado derecho para ese país, más laxa es, vamos a considerar que más laxa es su política monetaria con relación a la de Estados Unidos, ¿no es cierto? A mayor tau, mayor sería, fíjense ustedes, mayor sería la tasa de interés de política de Estados Unidos en términos reales con respecto a la de ese país, ¿no es cierto? Por eso decimos, al ver al armar ese indicador, al armarlo así, decimos, por cuanto mayor sea el nivel de esta variable, mayor es el grado de laxitud de su política monetaria. Y simétricamente, cuanto más chiquito sea tau, entonces menos laxa o más restrictiva es su indicador de política monetaria, ¿no es cierto? Muy bien, construido ese indicador, entonces, ¿qué puede decirse? En ausencia de sorpresas y errores de expectativas, se puede demostrar que la ecuación 3 implica que la tasa de cambio nominal de ese país es igual a su indicador de política monetaria. Digamos, el índice de tasa de cambio nominal de ese país, en ausencia de sorpresas y errores de expectativas, es igual a su indicador de política monetaria. ¿Cómo así? Cuanto más laxa sea la política monetaria de ese país, mayor será en este modelito la tasa de cambio nominal y por ende mayor el nivel de precios de ese país dado el de Estados Unidos. Entonces, el modelo de las ecuaciones 1, 2 y 3 para un estado estable, es decir, en ausencia de sorpresas y errores de expectativas, queda reducido a una ecuación muy sencilla. El nivel de precios de ese país es igual a lambda, digámoslo así, a su inverso de tasa de cambio real, que en este modelo suponemos que esa tasa de cambio real es algo exógeno. Ella puede variar por factores reales, por choques a factores reales o por choques de demanda de saldos reales de dinero, pero en todo caso lo consideramos como una cosa exógena,
la tasa de cambio real y por ende el inverso de la tasa de cambio real, que es lambda. ¿Y de qué más va a depender entonces el nivel de precios de ese país? Del nivel de precios de Estados Unidos y de su indicador de política monetaria. Cuanto mayor sea Tao, más laxa va a ser esa política, mayor su tasa de cambio nominal y mayor su nivel de precios, permaneciendo dado pues el nivel de precios de Estados Unidos. En este modelo obviamente también el nivel de precios de Estados Unidos es exógeno. Entonces, esa ecuación en términos logarítmicos equivale a la que presentamos ahí como ecuación 4A, el logaritmo del nivel de precios del país J, de un país cualquiera distinto de Estados Unidos, es igual a el logaritmo de ese factor lambda más el logaritmo del nivel de precios de Estados Unidos más el logaritmo del indicador de tasa de postura de política monetaria, ¿no es cierto? El indicador de política monetaria. Entonces lo que queremos hacer es algo, lo que queríamos hacer era algo que nos pareció relativamente sencillo antes de hacerlo, pues, que utilizar eso para probar una hipótesis. La hipótesis 1 sería la siguiente: la desinflación mundial ha sido un proceso que ha obedecido en lo fundamental a los Estados Unidos. Otros factores han sido de poca o nula significancia. Fíjense, al devolverme acá, entonces, la hipótesis 1 es que el lado izquierdo, en la ecuación 4A, depende básicamente de este componente del lado derecho, el logaritmo del nivel de precios de Estados Unidos. Y que lo otro no es significativo, ni los cambios. La inflación es el cambio a través del tiempo de este logaritmo, ¿no es cierto? Del logaritmo del nivel de precio. Entonces, si decimos la hipótesis 1 es que depende básicamente de la inflación de Estados Unidos y que entonces el proceso de inflaciones nacionales en su caída y convergencia a los Estados Unidos se debe básicamente a lo de Estados Unidos, esa es la hipótesis 1 y que lo demás no es importante. La hipótesis alternativa es la hipótesis 2. La desinflación mundial ha dependido significativamente de políticas monetarias restrictivas de países diferentes a Estados Unidos o de choques reales, es decir, choques diferentes a los de política monetaria, pero que afectan la tasa de cambio real y que han tenido efectos deflacionistas, ¿no es cierto? Esa es la hipótesis alternativa, o sea, asignar, según la ecuación 4A, asignar el proceso de desinflación de los países de la muestra a cambios en lambda o a cambios en tau, o a ambos. Esas son las dos hipótesis a probar y lo que sigue es que Willman les presente los ejercicios econométricos y los principales resultados. Antes de eso, quería pues recordarles, tenemos 30 economías y el factor de escala lo estimamos como, digamos, un residuo de la ecuación 1. Entonces le dejo la palabra a Willman. Carlos Esteban, muchas gracias. Bueno, entonces, para continuar con la presentación de este trabajo, entonces vamos a darle una revisada a el trabajo econométrico que hicimos. Si me permiten, yo voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, profe, está bien. Ahora sí. Sí, profe, se ve perfecto. Ok. Bajo esta pregunta sobre la cual Carlos Esteban nos presentó el
el modelo que nos acaba de explicar, pues entonces la pregunta inicial era, ¿convergen los niveles de precios de las economías? La pregunta inicial entonces, que se basa en esa observación de esas tasas de crecimiento, esas tasas de inflación para esta muestra de países que empieza siendo muy grande en el 98, empieza a disminuir y parece que se estabiliza en un nivel muy bajo en los años recientes. Para nosotros equivale a preguntarnos si entonces los precios en el largo plazo, los niveles de precios de los países en el largo plazo están empezando a crecer a una tasa común, independientemente de que tengan efectos de nivel diferentes, si estos países, si los niveles de precios de estos países de la muestra están creciendo en el largo plazo a una tasa común, empiezan a tener una tendencia común, y eso equivale a nosotros a hacer la siguiente pregunta, que entonces en el promedio de corte transversal en algún momento se va a acercar a una constante mu sub j, es decir, en el largo plazo, las diferencias de los logaritmos de los niveles de precios con respecto a ese promedio en el corte transversal para cada periodo de tiempo, en algún momento se acercan a una media que puede ser cero o algún valor muy pequeño. Nosotros quisimos hacer en primer lugar una prueba formal para saber si esto se cumplía, y esto es equivalente a hacer una prueba sobre la ecuación 2.2 que tenemos aquí, y es, ok, este proceso entonces tendría que seguir tendría que ser un proceso autorregresivo convergente con reversión a la media de las diferencias en el corte transversal de los logaritmos de precios de las economías involucradas en la muestra. Palabras más, palabras menos, lo que necesitamos es hacer una prueba de raíz unitaria sobre esta diferencia de los logaritmos en corte transversal. Entonces la hipótesis nula sería que todos los niveles de precios divergen, luego el valor absoluto de ρ va a ser mayor o igual que 1, mientras que la hipótesis nula sería que los niveles de precios van a converger en el largo plazo a una tendencia parecida, a una tendencia común, y lo que es lo mismo que aceptar la hipótesis que el valor absoluto de ρ es estrictamente menor que 1. Pues entonces, con base con esta idea en la cabeza, hicimos prueba de raíz unitaria sobre estas pruebas de raíz unitaria panel sobre estas diferencias en el corte transversal del logaritmo de los precios. Pues aquí tenemos un cuadrito ahí. La teoría de raíces unitaria en corte en panel está llena de métodos, está llena de propuestas. Aquí tengo las más usuales. La de Levin, Lin y Chu, la de Brayton, que son propuestas suponiendo que la raíz unitaria es común. La de Impe, Saran y Shin, una prueba de raíz unitaria de Fisher al estilo de D.K. Fuller, y una de Phillips Perron, suponiendo raíz unitaria con raíz unitaria individual. Pues estas pruebas formales nos rechazan la existencia de raíz unitaria en esa media, en esas desviaciones a partir del corte transversal. Entonces aquí tenemos una prueba formal de que en efecto esa inflación está convergiendo, y más aún esos niveles de precios están convergiendo a una tendencia parecida en el largo plazo, y más aún esa tendencia es una inflación muy bajita, como lo estamos viendo en la introducción que nos presentó Carlos Esteban para motivar el trabajo. Entonces lo siguiente es, ok,
esto es una prueba de que están convergiendo, de que van juntos para alguna parte que lo causa. Y entonces ahí viene la segunda parte de que nos hablaba Carlos Esteban en el modelo. O tiene que ver con que las economías están recibiendo choques reales que las están llevando para una misma parte en el largo plazo, o las políticas monetarias con cierto grado de restricción son las causantes no solo de esa reducción en el largo plazo, de esa reducción sostenida en el largo plazo de las tasas de inflación, sino que además de que todos vayan para la misma parte. Entonces, ¿qué es lo que explica eso? Entonces, a partir de ese modelo que nos presentó, ¿qué sería lo que explica eso? A partir de ese modelo que nos presentó Carlos Esteban, la pregunta sería, ¿cuáles son las fuerzas que van a direccionar ese comportamiento en largo plazo? Okay. Entonces, este modelo que nos presentó Carlos Esteban tiene una forma logarítmica que sale muy natural de la ecuación básica que nos presenta Carlos Esteban, y nosotros la traducimos en un modelo de cointegración al cual le agregamos una tendencia determinística, porque las pruebas de raíz unitaria de cada uno de estos elementos por aparte nos dan indicio que también hay una presencia importante de tendencia determinística. Entonces nuestra ecuación de cointegración sobre la cual vamos a hacer estimación y pruebas de hipótesis es esta. Entonces el logaritmo natural de los precios de cada país como una función de una constante por el indicador de choques reales, más el indicador, una constante por el indicador de la política monetaria, la dureza relativa de la política monetaria, el logaritmo natural de los precios de Estados Unidos, la tendencia determinística y un error. ¿Okay? ¿Cuál sería el modelo entonces? Digamos que este sería un modelo Beck que tal vez sea familiar para muchos. Este es un modelo en el cual estimamos que la primera diferencia de nuestro vector de interés, que este vector de interés está conformado por logaritmo de los precios, logaritmo de los choques reales, perdón, logaritmo de la dureza relativa de la política monetaria, logaritmo de choques reales, logaritmo de precios de Estados Unidos, la tendencia y la constante. Alfa multiplicado por beta asterisco va a ser la matriz de cointegración, que está descompuesta en alfa 1, alfa 2 y alfa 4, que serían las ecuaciones de las velocidades de ajuste, y beta, que contiene el vector de cointegración, que es el vector de coeficientes en el que estamos interesados a partir de lo que hemos formulado en nuestra hipótesis de trabajo. Ok, entonces, pues aquí tenemos un cuadrito con las pruebas de raíz unitaria sobre las variables que tenemos involucradas en nuestro modelo de cointegración. Las pruebas nos afirman que no solamente algunas tienen raíz unitaria, sino que algunas tienen presencia indiscutible de tendencia determinística, lo que nos permite hacer con certeza o con cierta seguridad una estimación Beck-Panel como una estimación, como una especificación correcta. En algunos trabajos encontramos que de entrada hacen primeras diferencias de los logaritmos, estiman un bar, pero sabemos que si el modelo de cointegración existe, esa especificación es inadecuada. Entonces lo adecuado es siempre a las pruebas de raíz unitaria, verificar si se puede hacer, si las series cointegran, y pasar de una vez a hacer la estimación del modelo Beck.
Ok, entonces las primeras estimaciones, hicimos una primera estimación con una especificación muy sencillita de este modelo que le tenemos aquí. ¿Qué tenemos en este cuadro? Tenemos una especificación A, una especificación B. La especificación B es una refinación que se hace del modelo A cuando estos alfas salen no significativos. ¿Ok? En esencia no cambia nada los resultados, pero vamos a entrar a discutirlos, que es lo realmente interesante. Estos resultados nos muestran que en efecto el nivel de precios de Estados Unidos es una variable importante para determinar la dinámica de niveles de precios de los otros países de la muestra, que en efecto sigue siendo significativa la tendencia determinística, aunque con un valor muy, muy, muy pequeño, que los choques reales no son importantes en la determinación de estos niveles de precios de los países de la muestra, pero, y aquí es donde viene lo curioso, es que el indicador de la dureza de política monetaria tiene signo negativo, mientras que lo esperábamos positivo según la teoría. ¿Ok? Aquí hay un primer resultado y además es significativo estadísticamente. La pregunta que sigue entonces es, si este indicador de política monetaria tiene el signo diferente al esperado según nuestro modelo teórico, es que entonces el modelo estará equivocado. Habrá algo extraño con el modelo. Entonces, dado que tenemos un panel de países, antes de tomar alguna conclusión sobre si el modelo está bien o está mal, hicimos ejercicios de cointegración individuales, es decir, miramos los ejercicios de cointegración, calculamos los vectores de cointegración para cada uno de los 30 países de la muestra y lo que descubrimos es que para algunos países ese indicador, esa reacción de los precios al indicador de dureza monetaria sí da positivo como se esperaba. Carlos Esteban, ¿querías decir algo? Laxitud. Sí, exactamente. El indicador de laxitud de la política monetaria daba como se esperaba, mientras que para otros no daba con el signo esperado. ¿Sí? Ok. Ese es un hallazgo muy importante que nos dice que necesitamos darle una cierta flexibilidad a este modelo que nos permita diferenciar dos grupos de países. El grupo de países para los cuales el indicador de laxitud sí está teniendo el efecto que se espera que tenga teóricamente y para los cuales no está funcionando como se espera. Hicimos adicionalmente de este ejercicio de cointegración, pudimos obtener el coeficiente de reacción del índice de precios de los países al índice de precios de Estados Unidos y también tuvimos, aunque no tan marcado como en el ejercicio anterior con respecto a la laxitud, también encontramos diferencias entre de las respuestas de estos índices de precios al índice de precios de Estados Unidos. Siguiente pregunta entonces es, ok, ya que tenemos estos resultados diferenciales, ¿qué más es lo que está pasando en esta dinámica de precios de estas economías? Ok, entonces hicimos el mismo ejercicio de cointegración, pero diseñamos dummies que nos permitiera incorporar de nuevo todos los países en el mismo ejercicio de cointegración, pero dar con una estructura lo suficientemente flexible que nos diferencie qué es lo que está pasando con los países que tienen un coeficiente con el signo esperado y otros con el signo. ¿Okay? Entonces, generamos una variable dummy en la cual asignamos el valor de 1 para los países que tienen el signo esperado según el ejercicio de cointegración individual y 0 en otro caso. Entonces, al activarse la variable dummy,
los países cuyos precios tienen una reacción positiva a la política monetaria, el indicador de laxitud, también lo tienen conjuntamente. Me explico. Fíjense que esta sería la regresión, incluyendo todos los países, el ejercicio incluyendo todos los países. Aquí están las dummies. Las dummies salieron significativas, lo cual también es un resultado bastante interesante. Es decir, es válida esta especificación en la cual segregamos los países. Y cuando la dummy se activa, este signo de la laxitud de la política, la laxitud de la relativa de la política monetaria, es en efecto positivo para estos países. El efecto de los choques reales pasa a ser también positivo, pero muy pequeñito en magnitud, y sigue siendo positivo el efecto de los precios de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos un ejercicio muy interesante que nos dice, sí, en efecto, hay algunos países que sí reaccionan conjuntamente de manera positiva, de manera esperada, a cómo se mueve el indicador de laxitud de la política monetaria, siguen reaccionando positivamente a lo que pase con los precios en Estados Unidos, también tienen un efecto, una reacción positiva a lo que pase con los choques reales, sigue y pierde, digamos, pierde relevancia esa tendencia inercial en los precios. El ejercicio B es, como les dije, una refinación, un refinamiento del ejercicio A, imponiendo que sean ceros esas velocidades de ajuste que no salieron significativas en el primer ejercicio, y en esencia los resultados son los mismos. ¿Okay? La siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que está explicando que para algunos países la dinámica sea diferente a la esperada? Entonces, hicimos un ejercicio de cointegración adicional, y este ejercicio de cointegración consistió en excluir del BEC la variable asociada a la laxitud relativa a la política monetaria. ¿Okay? Lo que encontramos ahí es que de manera conjunta, tanto en el modelo con dummies como en el modelo sin dummies, los precios de todos los países están reaccionando positivamente al nivel de precios de Estados Unidos. O sea, como quien dice, se están moviendo en la misma dirección, y esto fue un resultado bastante interesante. Pregunta entonces, ¿cómo está funcionando la política monetaria? La siguiente pregunta que nos dijimos es, bueno, ¿será que entonces ese indicador de laxitud relativa de la política monetaria nos está recogiendo tal vez el hecho de que la política monetaria esté funcionando de manera reactiva en algunas economías y en algunas no? El siguiente ejercicio fue entonces hacer el mismo BEC, pero poniendo como variable explicada el índice de laxitud de la política monetaria. Y miren lo que encontramos. Encontramos que ese índice, tanto para el modelo completo como para el modelo con dummies, ese índice reacciona negativamente a cómo se mueven la laxitud de la política monetaria, reacciona negativamente a cómo se muevan los precios de los países. Entonces, de acuerdo con estos resultados, los aumentos de los niveles de precios en los países que no son Estados Unidos, que tienen un efecto negativo, nos da la impresión de que algunos países probablemente aprovechan el hecho de que en Estados Unidos se va reduciendo la inflación, y eso les da a ellos margen para ser un poco más liberales, más abiertos en términos de ser más laxos en su política monetaria y permitir así, sin arriesgar así sus metas nacionales de inflación. Sí,
No, este resultado es muy interesante. Este resultado no lo esperábamos. Es un resultado bastante bacano, pues para decirlo en esos términos coloquiales. También hay un resultado parecido al nuestro, es de Einzelman en el 2008. Y cuenta este resultado de Einzelman del 2008, dice que en efecto las políticas las políticas monetarias pueden ser más liberales en términos de buscar objetivos de logro de reducción de brecha de producto, de reducción de brecha de inflación, siempre y cuando tengan un contexto como el que tiene aquí, de un país que está siendo influyente a partir de sus precios sobre los demás países, y que su proceso de reducción de inflación no, o sea, ayuda en esta política liberal nacional, política monetaria más liberal en cada uno de los países, y no pone en peligro las metas de inflación. Entonces, para concluir, entonces lo primero es que tenemos una evidencia favorable a la hipótesis 1 y desfavorable a la hipótesis 2. ¿Cuál era la hipótesis 1? Era que los precios de Estados Unidos son una variable determinante que está ayudando a direccionar los precios y las inflaciones de los demás países. Y dos, las políticas monetarias de las 30 economías pequeñas que involucramos en esta muestra fueron ejecutadas para contrarrestar ese efecto de inflacionario de Estados Unidos. Es decir, las autoridades monetarias aprovecharon las caídas de la inflación de Estados Unidos para generar más laxitud, y de manera simétrica generaron menos laxitud o mayor restricción ante aumentos de la inflación de Estados Unidos. Repito aquí, eso implicó que no se ponía en peligro las metas de inflación. Bueno, hasta aquí va nuestra presentación. Carlos Esteban, no sé si tú quieras agregar algo más a las conclusiones, y creo que en este punto ya podemos escuchar al público. Muchas gracias a todos. No, yo creo que lo que me interesaría sería como ver si hay preguntas sobre esta presentación. Bueno, aquí pregunta Mauricio López. En la ecuación 4 es posible diferenciar los efectos generados por bienes transables y no transables. En el supuesto de que las materias primas han incidido de cierta forma en dicha reducción de la inflación, lo anterior podría resultar interesante en la medida en que se le brindaría importancia a los dos componentes, pero de forma diferencial. Sí, yo creo que el comentario de Mauricio es interesante, pero creo que eso obligaría a un modelo un poco más sofisticado. En nuestro modelo teórico es muy sencillo, no distingue entre bienes transables y no transables, simplemente se supone que un país que se ajuste a ese modelo, digamos, o el modelo supone que un país, todo lo que produce es transable. Por eso la ecuación 1 es esa, es muy sencilla, y entonces el resultado, la forma resumida del modelo es la ecuación 4, que es también muy sencilla. Entonces, es muy sencillo el modelo, pero yo diría que tiene un mérito. El mérito es poder hacer unos ejercicios econométricos con, de manera relativamente simple, digo yo, relativamente simple, y saca unas conclusiones que me parece que son interesantes. Habría que rehacer el modelo, habría que rehacerlo partiendo de
que las economías producen bienes transables y no transables, etcétera, y habría que ver cómo sale esa forma reducida y qué hipótesis se pueden chequear ahí. Entonces, me parece que el comentario de Mauricio es muy bueno, pero daría lugar de pronto a un, a un trabajo distinto, probablemente complementario, no sé, pero bueno, lo, lo que, lo que concluiría yo es que este es un tema, este es un tema que de pronto amerita varios trabajos. Mm. Por aquí tenemos una desde Facebook Live. Nos preguntan, ¿de qué depende que la tasa de cambio aumente de un país respecto a otro? De la política monetaria. Sí, eso es política monetaria. Es decir, ceteris paribus. Ah, Obviamente hay muchos factores en el mundo real que determinan la tasa de cambio en cualquier momento, la tasa de cambio nominal en cualquier momento. Factores tanto reales como nominales, expectativas, chismes, mil cosas que hacen que los economistas no podamos volvernos riquísimos participando, jugando en el mercado accionario, perdón, en el mercado de tasas de cambio. Pero eh, nosotros lo que utilizamos aquí es una hipótesis muy simplificada. En periodos no muy cortos, medios o largos, la tasa de cambio nominal es muy influenciada por la comparación relativa, la comparación que hacen los agentes en los mercados entre la laxitud o dureza, por el contrario, de la política monetaria de un país cualquiera con respecto al país de la moneda que es referencia en la tasa de cambio. Por ejemplo, la tasa de cambio pesos dólar. Eh, Aquí nosotros estamos suponiendo una cosa que yo creo que tiene sentido en la teoría económica. La tasa de cambio nominal en el largo plazo no depende de la tasa de cambio real, sino de eh, los juicios que se hacen en el mediano y largo plazo sobre la laxitud relativa de la política monetaria colombiana versus la de Estados Unidos, ¿no es cierto? En cuanto mayor sea esa laxitud relativa de la política monetaria colombiana con respecto a la de Estados Unidos, la tasa de cambio se sube. Y al contrario, cuando los agentes en el mercado eh, miran que, digamos, todos los demás factores son más o menos constantes y hay uno que cambia, que es que Colombia, la autoridad monetaria colombiana, sube la tasa de interés de política en términos reales, la sube en términos reales. Eh, Mientras las autoridades de Estados Unidos no la suban, entonces cae el precio del dólar, o sea, cae la tasa de cambio nominal, ¿no es cierto? Ese es el principal mecanismo que tiene la autoridad monetaria colombiana para, para tumbar la inflación, para reducir la inflación, es subir la tasa de política, porque con eso va a caer la tasa de cambio. Ni siquiera hay que esperar a que haya flujos de capital. Hay una anticipación de los agentes, en ese sentido, a veces utilizan expectativas racionales, hay una anticipación de las respuestas de los flujos de capital, se anticipan a eso y actúan de manera que bajan la tasa de cambio nominal y al bajar la tasa de cambio nominal, si nada más pasara y es una cosa permanente, pues va a caer la inflación en Colombia, ¿no es cierto? Esa es la hipótesis que utilizamos, muy sencillita, pero, eh, pero, eh, pero yo creo que
tiene sentido. Bueno, si alguien más quiere interactuar y hacer preguntas, puede levantar la mano, los micrófonos están abiertos, no tenemos más preguntas por el lado de Facebook Live. Bueno, pues no siendo más, Carlos Esteban, muchísimas gracias por venir a acompañarnos y por presentarnos este modelo y por sacar el tiempo y pues también gracias a ustedes por venir a escucharnos y por aquí está preguntando Sí. gracias a vos y al viejo Renber, porque siempre que trabajo con ustedes aprendo cantidad de cosas. Muchas gracias a los dos. Por aquí está Lourdes preguntando algo. Lourdes, adelante. Lourdes levanta la mano para preguntar. Adelante, Lourdes. Buenos días, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. De acuerdo. Como de pronto para resumir y comprender un poquito, digamos, las conclusiones que ustedes tratan o que nos muestran, pregunto lo siguiente. Entonces, en el modelo completo y cuando hablan del dooming, si este reacciona negativo, se refiere entonces a que hay una incidencia de la política monetaria. Pero si por el contrario es positivo, lo que quieren decir es que los países aquí analizados o el nivel de precios en estos países viene determinado porque suba o baje la inflación en Estados Unidos. Lourdes, en ese tema hay que ir pues entonces hilando despacito. Introducir esas variables dummy nos permite, como lo presentamos, segregar los países en dos grupos. ¿Okay? En unos países en los cuales los precios, como dijimos, funcionaban, respondían positivamente como se esperaba al indicador de la actitud de política monetaria, es decir, cuando la política monetaria era más laxa, los precios iban en efecto para arriba, pero para otros funcionaba al contrario, ¿sí? Entonces, hacerlo de esa manera es una estrategia econométrica para poder captar esos efectos diferenciales en grupos de países sin tener que sacarlos y hacer estimaciones por aparte para un grupo pequeño de países y para otro grupo pequeño de países, porque eso afecta el poder de las pruebas econométricas por tamaño de muestra. Entonces, al hacerlo de esa manera, nos permite tenerlos a todos juntos y poder así tener resultados más robustos que nos permitan tener conclusiones más creíbles. Entonces, en efecto, hay algunos países que están funcionando como se espera o como lo prediría el modelo, y hay otros que funcionan al contrario. Para eso fue que hicimos las otras pruebas adicionales, las otras regresiones adicionales que nos mostraron los otros resultados. Gracias, profe. No sé si eso con mucho gusto, Lourdes. Bueno, no sé si alguien preguntará otra cosita por aquí. No, creo que no. Creo que no hay más dudas. Ok, bueno. Yo creo que entonces con esto, en este punto podemos darle punto final al seminario de hoy. De nuevo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por sacar el tiempo para estar con nosotros. Gracias al equipo de comunicaciones de nuestra facultad, gracias al equipo de UDI Arroba por acompañarnos y por facilitar estos espacios. Carlos Esteban, y de nuevo muchas gracias a vos por querer acompañarnos, por venir a brindarnos esta presentación de este trabajo. No, muchas gracias muchas gracias a ustedes y a los participantes y espero espero volver a tener la oportunidad pues de discutir cosas con ustedes de macroeconomía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un magnífico día. Gracias.